Hola chicas, chicos, nuevamente estoy con ustedes. Ahora vamos a abordar la parte práctica del tema 10. Para eso, veamos qué tenemos acá en presentación. Bueno, ustedes deben estar viendo ahora el apunte teórico de lo que es el tema 10. Vamos a refrescar algunos conocimientos como soporte teórico para abordar la parte práctica. Una integral de superficie eh, se podía interpretar como una integral ahora, pero referida no ya como en el caso de una integral de línea a una curva expresada en forma paramétrica como r de t, uniparamétrica, t, una sola variable. Una integral de superficie lo que hace es integrar ahora sobre una superficie, en donde esta superficie va a estar expresada en forma paramétrica con una r de v, esto es dos variables, v. Por eso el apunte habla de 2 grados de libertad. Otra forma de verlo es, ¿recuerdan cuando vimos el tema de integrales de superficie? Hablábamos que una integrales dobles. Hablábamos que una integral doble lo que hacía era integrar sobre una región que estaba sobre el plano XY. Y en la forma más simple, cuando abordamos ese tema, era sobre un rectángulo, siempre sobre el plano XY. En una integral de superficie lo que ocurre es que ese plano se revela y dice, no quiero estar en el plano XY, quiero estar en la superficie, quiero estar en el espacio. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos integrales de superficie? Es integrar ya sea un campo escalar o un campo vectorial también, pero sobre una superficie de integración. Esa superficie de integración puede estar en el espacio y tomar cualquier forma, hasta distinta del rectángulo que hablábamos recién. Entonces, para eso, el cálculo de la integral de superficie asume como una digamos, un punto a cumplir es determinar cuál es la representación paramétrica de la superficie sobre la cual voy a integrar. Esa superficie tiene que estar expresada en forma paramétrica. Esa que la tenemos acá en la relación 2 de esta forma, que está sombreada con celeste. Fíjense que el apunte habla de 2 grados de libertad. Esos 2 grados de libertad están dados justamente por U y B. Entonces, determinar, primer paso, la ecuación paramétrica de la superficie sobre la cual voy a integrar. Luego, dependiendo de cómo esté, esto ya lo hemos visto en la parte teórica hace un rato, que esté expresada esa superficie, ya sea en forma como representación implícita, como representación explícita, o en el último de los casos como una representación paramétrica, que la tenemos acá, podemos encontrar las distintas formas de calcular nuestra integral de superficie. ¿De qué forma? La tenemos por acá. Integral de superficie, acá, en la relación 22. Esta integral, en este caso sobre un campo escalar f, será la integral doble en t, donde t está referida ahora a las variables u, b. ¿Se acuerdan? Acá esta r de t,
hay un error acá, es R de V. Esta superficie sobre la cual voy a integrar está expresada como una ecuación paramétrica que depende de U y V, no de T solamente. Corrijan eso. Entonces, mi integral de superficie la podré calcular como mi campo escalar F expresado en función de V y multiplicado por el módulo del vector producto fundamental. ¿Recuerdan el concepto de producto vectorial fundamental? Se calculaba, si teníamos la expresión que determinaba mi R de V, podíamos calcular las derivadas parciales, R respecto de U, R respecto de V, hacíamos el producto vectorial, encontrábamos un vector. El módulo de ese vector, por F de R de V, me va a permitir determinar o calcular esta integral de superficie. Como el primer paso que les dije era determinar cuál es la ecuación paramétrica, mi R de V, creo que es oportuno mostrar algunos casos de superficies genéricas y sus correspondientes ecuaciones paramétricas. Veamos primero el caso, la representación paramétrica de la esfera. La tenemos acá. Vamos a agrandar un poco y ahora sí. ¿Están viendo ahora la nueva presentación? Bien. Fíjense, ¿qué es lo que hace esta representación paramétrica? En este caso, estamos hablando de la representación de una esfera de radio A. En cartesianas, será x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado. Si ustedes elevan al cuadrado cada una de estas ecuaciones, x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y la suma, verán que eso le va a dar igual a cuadrado. Si no, es muy sencillo, fíjense. De sumar x cuadrado más y cuadrado, obtenemos acá a cuadrado por el coseno cuadrado de b, porque coseno de u cuadrado más seno cuadrado se hace 1. Entonces me va a quedar a cuadrado coseno cuadrado de b. Si a eso le sumo z al cuadrado, será seno cuadrado de b más el coseno cuadrado de b de arriba, me va a quedar igual a cuadrado. Entonces la suma de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es a cuadrado. De esta forma vamos a obtener las componentes de mi representación vectorial R de V. Esas componentes en X de V será A coseno de U, coseno de B, en Y. La componente Y de V será A seno U, coseno B, A seno U, coseno B. Y la componente en Z será A seno B, A seno B en K. De esa forma obtenemos la representación paramétrica de la esfera. Esto, en definitiva, no es nada más ni nada menos que una función vectorial que va a ir dibujando componente a componente en X y en Y y en Z, la suma de vectores en X, en Y y en Z, cuya punta siempre va a estar sobre la esfera. Por eso estamos hablando, inclusive, fíjense un detalle a tener en cuenta acá. Un detalle a tener en cuenta son las variaciones de U y de B. Y nos vamos a la figura. U es el ángulo que varía sobre el plano XY. En cambio, B es el ángulo que digamos, varía sobre, o teniendo en cuenta en Z.
O sea, desde menos z hasta z, positivo. Entonces, hagan de cuenta ustedes que en el caso de B, que varía desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2, me está determinando un semianillo que va desde menos desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, ese anillo. Ahora, ese anillo lo hacemos girar alrededor del eje Z, porque es alrededor de este eje donde varía U, entre 0 y 2pi, lo hacemos girar a ese anillo, lo que vamos a generar es la esfera. Por eso, de ahí sale, digamos, o se explica los límites o entre qué valores varían tanto U como B. Dicho esto, entonces, podemos obtener nuestra representación vectorial de la esfera en función de esta expresión, con U variando entre 0 y 2pi y B variando entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Me están siguiendo hasta ahora? ¿Cambió? Bien. Bueno, vamos a... vamos a ir a otro caso. Acá tengo una pregunta. A ver, me dice Nancy Quispe. Z varía de menos R a R. Vamos a mostrar de vuelta. Alejandra Sajama llegando tarde, pero está. Adelante, Alejandra. Vamos a mostrar de vuelta para explicar la pregunta. Y lo tenemos a la gráfica por acá. Ahí está. Entonces, fíjense. A la pregunta que han hecho por el chat, vamos de vuelta a explicar. Z es la componente de mi representación paramétrica en el eje Z, por eso está acá, ¿sí? Entonces, si yo tomo a A como es una constante, el radio es una constante, A, por el seno de B, me da la altura. A ver si me siguen con el cursor. A, en el caso de la esfera es una constante, es el radio. Sigue este vectorcito desde el origen hasta R. B era el ángulo que hace entre esta línea que están viendo ustedes acá, en verde, hasta la otra. Este va a ser el ángulo B. Entonces, el seno de ese ángulo va a ser el cateto opuesto, que está en Z, sobre el radio vector A. Por eso que Z es A por el seno de B. No sé si está entendida a la pregunta que me han hecho. A Nancy. Perfecto. Bien, vamos a seguir entonces ahora con otra figura. Esa es la representación paramétrica de la esfera. Vamos a ver otra, que podría ser la del cono, por ejemplo. Ahora se las muestro. Que está por acá.
Vamos a agrandar un poco la imagen. Están visualizando la imagen, ¿verdad? Perfecto. Bueno, asumiendo que R sea 1, la ecuación, ustedes saben que la ecuación para un cono será x cuadrado más y cuadrado igual a z al cuadrado, ¿sí? En el caso en que R tenga un valor distinto, entonces la ecuación en forma implícita, fíjense, en forma implícita del cono será x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado por z cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Tenemos respuestas que sí, estamos de acuerdo, entonces vamos a continuar. Fíjense, la representación paramétrica entonces será RZ coseno de U, RZ seno de U y Z es Z. Fíjense, si yo hago para esta ecuación, voy a eliminar el parámetro U. Entonces, para eso elevo x cuadrado, será r cuadrado, z cuadrado, coseno cuadrado de U. Lo mismo para i cuadrado, quedará como r cuadrado, z cuadrado, seno cuadrado de U. Y sumo ambas. Al sumar, me va a quedar que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado z cuadrado, porque coseno cuadrado de u, seno cuadrado de u se hace 1, que me corresponde con la expresión implícita, ¿sí? Y z va a variar desde 0 hasta el valor que corresponda a z, ¿sí? Esta entonces es la representación paramétrica de la superficie que conocemos como cono. Y acá están los valores. Y podemos entonces, de esta manera, encontrar cuánto vale nuestra ecuación paramétrica R de V. Muy bien, vamos a seguir. Voy a mostrarles ahora cómo resolvemos un ejercicio. Pero antes pregunto, ¿estará entendido esta cuestión de la representación paramétrica de una superficie? Cambio Houston. Nancy me dice que sí. Más respuestas. María me dice que sí. Adri, Brenda, Ledesma, ¿qué dice? Roque, Natalia, Pilar, David, Mauro. Daniela Chosco dice sí, Roque dice sí. Acá hay un sí, sí, profe de Brenda. Muy bien. Bueno, el primer punto entonces para resolver nuestra
una integral de superficie, que es determinar para mi superficie su representación paramétrica. Ya la tenemos resuelta. Vamos ahora a intentar resolver un problema de la guía. Lo tenemos acá. Ok. ¿Están visualizando ahora el tema 10 como título? Perfecto. Bien. Lo que voy a hacer ahora es desarrollar el primer ejercicio de la guía práctica que está subida en el aula virtual, que trata de la integral de superficie de un campo escalar sobre una determinada superficie. Ahora bien, la mecánica de cálculo, llamémosle la receta para calcular una integral de superficie, siempre sigue la misma historia. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar punto por punto, con una secuencia en forma detenida, cómo resolvemos una integral de superficie. Lo que le voy a pedir a ustedes es que, si en algún paso de esa secuencia no entienden algo, me avisan, porque si no, no tiene sentido seguir con las otras y llegar a un resultado cuando hubo algo en el medio que no lo entendimos. ¿Ok? Muy bien. Tenemos acá la fórmula para encontrar, o para el cálculo de una integral de superficie sobre una superficie S, de un campo, en este caso escalar, F. Se impone entonces, como dije hace un ratito, primero encontrar la ecuación paramétrica, mi R de V, correspondiente a la superficie. Si tengo mi R de V, ya puedo calcular cuánto vale el módulo de mi producto vectorial fundamental, que lo estoy ahora remarcando. Hacer el producto e integrar en U y V. Estas U y V son las nuevas variables que va a definir justamente, van a estar definidas a través de mi ecuación paramétrica. Muy bien. Y acá también, como recordatorio, le coloqué de qué forma determino el producto vectorial fundamental. Es el determinante que resulta de IJK en la primera fila, después las derivadas parciales respecto de U, y respecto de U y Z respecto de U. Estas X y Z, recuerden, son las componentes de mi R de V. Hecho esto, puedo calcular su determinante y ya tener todos los elementos para el cálculo de mi integral de superficie. Muy bien, vamos al ejercicio. Me pide calcular la integral doble de un campo escalar que vale z más 1 por el diferencial de S. ¿Sobre qué la voy a calcular? Sobre una superficie S que está definida como x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 4 igual a z cuadrado sobre 9, con z variando entre 0 y 3. Ustedes recuerden ahora que esta expresión corresponde a un cono. ¿Sí? Bueno, primer paso entonces, determinar mi R de V. Para eso, mi R de V está, como he puesto más abajo acá, compuesta por mi X de V en Y, más Y de V en J, más Z de V en K. Tengo que determinar esto. Esto, en definitiva, insisto, es un vector que me va a ir dibujando en la suma de estas tres componentes, va a ir dibujando en el extremo, en la punta de la flecha suma, a la superficie S, a este cono que está acá. Bueno, determinamos que X de V es igual a 2U coseno V,
I de V es 2U seno B y Z de V es igual a 3U. Muy bien. Para verificar esto, lo que vamos a hacer es, hagan por favor en sus papelitos, en sus hojitas, calculen cuánto vale x cuadrado sobre 4 e y cuadrado sobre 4. Espero resultados. Si pueden utilizar para responder el chat o abrir o habilitar algún micrófono y hacerlo público. Pregunto, ¿me están siguiendo con el problema? Les pedí que calcularan cuánto vale x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 4. Perdón, u cuadrado, dicen acá, perfecto, perfecto, u cuadrado. Muy bien. Si nos vamos a esta ecuación, lo que nos falta determinar en estas tres, de este grupo de ecuaciones, nos falta determinar cuánto vale z, ¿verdad? Pero si ustedes acaban de calcular que x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 4 es igual a u cuadrado, hacemos u igual a z cuadrado sobre 9. ¿Me están siguiendo? Perdón. U cuadrado igual a z cuadrado sobre 9. ¿Me siguen? De esa expresión, calculen cuánto vale z en función de u. Vuelvo a insistir. Ustedes acaban de hacer el cálculo que x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 4 es igual a u cuadrado. Con lo cual yo puedo poner que u cuadrado es igual a z cuadrado sobre 9. Entonces, ¿cuánto vale z? Pregunto. 3u, responden acá, perfecto. Entonces, para completar nuestras ocasiones, ponemos acá que z de v es igual a 3u. Acaban de hacer ustedes el cálculo. Y en definitiva, la ecuación paramétrica del cono será x de v, pero x de v vale 2u coseno de b, 2u coseno de b en i, más y de v. Y de v vale 2u seno b.
2u seno b en J, más z de v, pero z de v vale 3u. Acá hay un error, en vez de 4u es 3u en K. ¿Me siguen? Lo que falta determinar entonces ahora, para el caso del cono, recuerden que D era el ángulo que giraba desde el eje X, daba la vuelta siempre sobre el plano XY. En el caso de un cono da la vuelta completa, por eso es de 0 hasta 2pi. Y U y Z va a variar desde 0 hasta 3, ¿verdad? Acá lo tenemos. Z desde 0 hasta 3. ¿Me siguen? ¿Me siguen con el cálculo? ¿Alguna duda? Leila me dice sí, Roque sí, Nancy sí. Bueno, vamos a seguir entonces. Fíjense, les pregunto, ¿están de acuerdo con que D, el ángulo, va de 0 hasta 2pi? Siempre referido, insisto, estamos tratando de encontrar la ecuación paramétrica de la superficie. En mi caso, en el caso del ejemplo, la superficie es un cono. ¿Están de acuerdo con que B varía de 0 a 2pi? Pregunto. Pilar dice sí, Roque sí, Leila sí, correcto, muy bien. La siguiente pregunta. ¿Están de acuerdo en la variación ahora de U? Acá se puso que U varía entre 0 y 3. ¿Están de acuerdo con eso? Pilar dice sí, 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 sí. Les pregunto ahora, en el ejercicio, para la superficie, Z varía entre 0 y 3. Z varía entre 0 y 3. Pero Z es 3U, de acuerdo a esto. Z es 3U. Entonces, si yo reemplazo este Z igual a 3U acá y lo pongo acá como 3U, ¿U entre qué y qué va a variar? Pregunto. Entre 0 y 1 me dice Nancy, exactamente. Entonces, acá tienen que hacer una corrección ustedes con U variando entre 0 y 1, como lo acabo de hacer.
¿Ven la diferencia de cómo estamos pasando de una representación en X y Z a otra a través de una paramétrica en U y B? Ok, bueno. Entre 0 y 1 en U, perfecto, perfecto, muy bien. Vamos a seguir entonces con nuestro ejercicio. Lo único que hicimos hasta acá, fíjense, es calcular la representación paramétrica de esta superficie, que resulta ser igual a R de V, 2U coseno B en I, más 2U seno B en J, más 3 en U, con U variando entre 0 y 1 y B variando entre 0 y 2pi. Paso siguiente, calcular el producto vectorial fundamental. Para eso necesitamos las derivadas parciales de cada una de estas, ¿verdad? El producto vectorial fundamental lo habíamos definido como el producto punto o producto cruz entre la derivada parcial de R respecto de U y la derivada parcial de R respecto de B. Ponemos en la primera fila IJK y acá tendremos la derivada parcial de X de UV es 2U coseno de B respecto de U. Respecto de U es 2 coseno de B. Esta expresión que la estoy marcando acá es X de V. Derivemos parcialmente esta expresión respecto de U, me da 2 coseno de B. Lo tengo acá, 2 coseno de B. La siguiente es I respecto de U, pero I lo tenemos acá, respecto de U será 2 seno B. Lo tenemos acá, 2 seno B. Y finalmente, Z respecto de U, Z lo tenemos acá, acá ya está corregido, inclusive podemos corregirlo acá, esto es 3U, entonces será la derivada parcial respecto de Z, que es 3U, respecto de U es 3, lo ponemos acá, 3. De la misma forma tenemos la derivada parcial ahora de R respecto de B. La última fila se conforma por X respecto de B, Y respecto de B, Z respecto de B. Todos los componentes ahora respecto de B. Bueno, lo hagamos. Será 2U coseno de B respecto de B, será menos 2U seno de B, menos 2U seno de B, lo tenemos acá. La segunda, y ahora, 2U seno de B respecto de B será 2U coseno de B, lo tenemos acá, 2U coseno de B. Y la última, 3U respecto de B es 0. Lo tenemos acá, 0. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cambio? Ok, vamos bien entonces. Seguimos. Hasta ahora lo que hicimos fue determinar el producto vectorial fundamental, que en definitiva resolviendo este determinante me da menos 6U coseno de B en I, menos 6U seno de B en J más 4, en realidad no sé si es 4, a veces hacemos en K, sería esto por esto, menos esto por esto. Bueno, revisen esto por favor, en K me va a quedar, sí, es 4U en K, está. Entonces, una vez que obtenemos el producto vectorial fundamental, calculamos su módulo. Módulo resulta de la raíz de cada componente al cuadrado. Menos 6U coseno de B al cuadrado, lo tenemos acá, 36 veces U cuadrado coseno cuadrado de B. Lo mismo para esta, 36 veces U cuadrado seno cuadrado de B. U cuadrado seno cuadrado, más 16 veces U cuadrado. 16 veces U cuadrado. Esto me da raíz de 52U. Ya tenemos entonces el otro componente. En mi formulita, fíjense, necesito determinar R
mi campo escalar para mi ejercicio valía, lo mostramos de vuelta, z más, hasta acá, perdón, acá lo tenemos, mi campo escalar es z más 1. Z más 1. Tenemos que poner este campo escalar ahora en función de V. Entonces, si Z es 3U, F de V será 3 más 1, 3 más 1, perdón, Z, que es 3U, será 3U más 1, que es lo que tenemos acá. 3U más 1. Por el módulo del producto vectorial fundamental, que era raíz de 52U, raíz de 52U. Lo tenemos acá. Por diferencial de U, diferencial de B. Y si ahora integramos respecto de U primero, pero U varía entre 0 y 1, acá hacemos la corrección, y varía entre 0 y 1, obtendremos este cálculo. Una integral doble entre 0 y 1. Y en B, entre 0 y 2pi, porque B está variando entre 0 y 2pi. Bueno, después revisen por favor el cálculo final de este resultado y así obtenemos entonces el cálculo o la metodología para calcular integrales de superficie. Pregunto, ¿alguna duda en este ejercicio? Pilar me dice no, Daniel no, el resto de los compañeros, estamos 18 personas en el aula. ¿No hay dudas? María Belén me pregunta, profe, ¿cómo verificamos que va desde 0 a 2pi? Muy bien, vamos a contestar a María. Estamos hablando de un cono, entonces vamos a mostrar de nuevo, lo tengo por acá, la figura del cono y su... Lo tenemos por acá. Acá está. ¿Están visualizando el cono? Bien. Bueno, vamos con el cono entonces. En el cono, fíjense que el ángulo que hace referencia a B está sobre el plano XY. Entonces, si yo tengo este segmento del cono, que sería este que estoy indicando con el puntero, corresponde, o sea, visto desde el eje Z, la proyección de esto sobre el plano XY lo tenemos acá sobre el eje X. Ahora, si este segmento de recta lo hacemos girar desde 0 sobre el eje X y gira así, pi sobre 2, pi, 3 medios de pi, hasta 2pi, estamos dando vuelta, estamos rotando este segmento de recta desde 0 hasta 2pi,
alrededor del eje Z, lo que estamos obteniendo es la superficie que nos estamos planteando, ¿verdad? O sea, el cono. ¿Lo han visto de esta manera ahora? María Belén. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora a tratar de resolver otro ejercicio. Para eso salimos de acá. Y vamos a mostrar el siguiente ejercicio. En este caso, lo que vamos a hacer es calcular una integral de superficie, pero de un campo vectorial F. Antes de resolver esto, permítanme compartir o presentar cómo hemos definido una integral de superficie de un campo vectorial. A ver, lo tenemos por acá. Acá está. Vamos a compartir ahora y vamos a ver cómo definimos una integral. O sea, lo que le estoy mostrando ahora es el soporte teórico de lo que determina, o mejor dicho, cómo se calcula la integral de superficie, pero ahora de un campo vectorial. Acá está. Otra vez R de V acá, corregimos esto, una superficie paramétrica, F ahora un campo vectorial. La integral de superficie se define de esta manera, en donde n, fíjese, vector, n vector, es un vector, como dice acá, unitario normal a S. Ese vector tiene la misma dirección y el mismo sentido que el vector producto vectorial fundamental. O sea que n lo podemos calcular acá, fíjense cómo. Acá está expresado. El producto vectorial fundamental, el numerador, sobre su módulo, representa, o sea, si yo tengo un vector y lo divido su módulo, el vector que obtengo es el vector unitario, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Tengo un vector, por ejemplo, 2 en I más 3 en J. Es el vector A. Si quiero determinar el vector A unitario, o sea, su módulo igual a 1, lo que tengo que es dividir cada componente por el módulo de ese vector. El módulo de 2 en I más 3 en J será 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, 9 más 4, raíz de 13. Entonces será ese vector unitario será 2 sobre raíz de 13 en I más 3 sobre raíz de 13 en J, ¿verdad? Acá pasa lo mismo. Este vector N, que está acá, fíjense, es el vector, el producto vectorial fundamental sobre su módulo. Por eso hablamos que n es el vector unitario normal a S. N vector unitario normal a S. Entonces, definido de esta forma, podemos calcular la integral de superficie de un campo vectorial ahora utilizando esta fórmula, ¿sí? En donde n, insisto, es el vector unitario normal a la superficie. Bien, hasta ahora vamos bien. ¿Ha quedado en claro lo que significa las derivadas sobre una superficie, las derivadas parciales respecto de u, respecto de b, y ahora este vector normal? ¿O lo
o lo presentamos con una gráfica? Pregunto. Nancy, una gráfica. María, una gráfica. Perfecto. Bueno, cómo no, vamos a buscar la gráfica. Para tener una idea más acabada. Las gráficas siempre ayudan mucho. Y lo tengo acá. A ver, creo que es esta. No, esta no. Vamos atrás. Y ahora lo busco un ratito y ya lo tenemos. Acá está. Uh-huh. Pueden ver esta gráfica ahora. Vamos a ampliarla. Ahí está. ¿Están viendo la gráfica nueva? Perfecto. Vamos a la gráfica nueva entonces. Fíjense. Vale bien esta gráfica inclusive para refrescar esta cuestión de la representación paramétrica. Habíamos hablado que teníamos 2 grados de libertad, en este caso V, V, que determinaban que, dado un par de valores V, y a través de estas ecuaciones, podía determinar mi X y Z. O sea, para un U y un B determinado, un U y un B determinado, estas ecuaciones me permiten determinar un X y un Y y un Z. Un X y un Y y un Z. Mi representación paramétrica o mi función vectorial será X de V en Y más Y de V en J más Z de V en K. ¿Qué es lo que hace esta representación paramétrica? Dibujar un vector que va a ir una componente en X, una componente en Y y una componente en J, y la punta del vector le va a hacer corresponder un punto de la superficie. Para otro valor será otro punto de la superficie. El conjunto de valores, tanto para U como para B, me va a determinar lo que es esta superficie. O sea, los U, el punto T que estaban acá, que representan a V, los valores posibles de V me determinan X y Z. Puntos ahora en el espacio, fíjense, en el espacio que van a determinar ese conjunto de puntos, la superficie. Ahora, sobre esa superficie, si yo encuentro la derivada parcial de R respecto de U, eso significaba derivar mi vector componente a componente respecto de U haciendo haciendo V constante. Al hacer V constante, obtenía este vectorcito, la derivada parcial de R respecto de U. O sea, en un determinado punto era la tangente a esa curva, ¿recuerdan? Lo mismo si hago la derivada parcial de R respecto de B ahora. Mantendré U constante, entonces este vectorcito tangente, recuerden, derivada siempre está asociada desde el punto de vista de interpretación geométrica a una tangente. Por eso es que estamos dibujando acá estas tangentes en un punto determinado. Este vector R respecto de B y R respecto de U me van a, en definitiva, a formar un plano. Ese plano es el plano tangente a este punto a la superficie. Ahora bien, el producto vectorial fundamental de esto por esto, y esto es ya por análisis vectorial, y lo tengo acá arriba, es un vector que es
perpendicular al plano determinado por R respecto de U y R respecto de B. Si este es R respecto de B y este R respecto de U, este es el plano. Entonces, el vector que resulta de hacer el producto vectorial, ustedes saben que es un vector que tiene dirección perpendicular al plano determinado por estos dos vectores. Eso por la definición de producto vectorial. Entonces, este producto vectorial fundamental resulta ser este vector, pero este vector no es cualquiera, es un plano que es perpendicular al plano determinado por RB y RU. ¿Ha quedado más claro ahora? Cambio. Muy bien. Entonces, vamos a dejar de compartir esta y volvemos a nuestro ejercicio. Lo tenemos acá. Entonces, está claro de lo que es n, fíjate. Estamos hablando de ese vector perpendicular que está expresado por el producto vectorial, pero unitario, porque está dividido en su módulo. Entonces ya tenemos acá expresado el otro vector n. Bueno, esto está expresado también en coordenadas cartesianas. ¿Se acuerdan que cuando teníamos mi z igual a f de x, y, o sea, mi representación explícita, tendríamos otra expresión que es esta que está acá? ¿Bien? Muy bien. Vamos a calcular entonces esta integral de superficie sobre un campo vectorial f y aplicada a una superficie que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Cuando me dice z mayor o igual a que 0, me está definiendo la semiesfera de los z positivos, o sea, la semiesfera superior. Y el campo vectorial es x en y más y en j más 0 en k. Este campo vectorial difiere del que está en la guía de práctica, aclaro, pero lo hice nada más que para mostrar un cálculo más simple, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a usar en este caso la representación explícita. De la representación explícita tenemos que encontrar cuánto vale z en función de x, y. Z, insisto con esto, el primer paso siempre es encontrar la ecuación paramétrica de mi superficie. Esa superficie ahora la vamos a representar en forma explícita, o sea, en función de z de x, y. Fíjense. Entonces, pero esta superficie es x cuadrado más z cuadrado igual a 1. Entonces, de aquí puedo despejar cuánto vale z en función de x, y. Quedará 1 menos x cuadrado menos y cuadrado raíz positiva, porque me está diciendo que z es mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, de ahí sale esta expresión z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esta es la representación explícita de la superficie. Muy bien. Entonces, mi ecuación paramétrica, cuando está dado en forma explícita, insisto, será x en y más y en j más z en k. Pero z, ¿cuánto vale? 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Lo tenemos acá. Lo único que hay que hacer ahora, ya tenemos nuestra ecuación paramétrica.
encontrar cuánto vale R respecto de X, derivada parcial de R respecto de X, y derivada parcial de R respecto de Y, que están acá calculados. 1 en Y más 0 en J más el cálculo de esto, la derivada de esto me dará 1 menos X cuadrado más Y cuadrado a la 1 medio, es menos 1 medio, por menos 2 se van los 2, y me queda menos X sobre raíz de 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado, en K. Lo mismo con respecto a Y ahora será 0 en Y, estoy derivando respecto de Y ahora, respecto de Y, la derivada parcial será X constante respecto de Y es 0, por eso pongo 0 acá. Respecto de Y es 1, por eso pongo 1 acá. Y respecto de Y, tengo este valor y acá. Hago el producto vectorial entre ambas, de R de X y de R de Y, o sea, el producto vectorial fundamental, y obtengo esta expresión. Una vez que hice eso, debo encontrar f de R de X, o sea, mi campo vectorial que valía X en Y más Y en J, perdón, sí, está bien, X en Y más Y en J más 0 en K, pero expresado en función de mis variables X y Y, como está dado de forma explícita, mi campo vectorial queda X en Y más Y en J más 0 en K. Entonces ya tengo mi campo vectorial expresado en función de X y Y. Tengo que hacer el producto escalar entre esto y mi producto vectorial fundamental, que lo tengo acá. Acá lo tengo. X en Y más Y en J, y el producto vectorial fundamental, que es esta expresión que está entre paréntesis. Este producto me da X cuadrado más Y cuadrado, raíz de 1 menos X cuadrado y cuadrado. Lo reemplazamos y me queda, en definitiva, esta integral de f de R de X y queda producto escalar, perdón, el producto f, mi campo vectorial expresado en X y, producto escalar, mi producto vectorial fundamental, que lo hice acá, es X cuadrado más Y cuadrado, que es lo que pongo como integrando en integral. Resolver esto se puede resolver de muchas maneras. Una de las alternativas fue utilizar coordenadas polares. Fíjense por qué coordenadas polares. Porque estamos integrando sobre una superficie que es en la semiesfera superior, la semiesfera. Entonces, la forma que tiene la superficie se presta para hacer el cálculo utilizando coordenadas polares, porque ahí tenemos un ángulo y tenemos el radio vector, que es R, que va a ser siempre el mismo, ¿verdad? En este caso, al ser la esfera 1, radio 1, ese radio vector siempre en esfera polar, en coordenadas polares va a ser 1. Por eso es sencillo, más simple calcular esta integral utilizando coordenadas polares. Rho lo tenemos acá, fíjense, una de las variables de coordenadas polares. En coordenadas polares era rho tita, recuerden, rho el radio vector y tita el ángulo. Va a variar entre 0 y 1. ¿Por qué 0 y 1? Porque es el radio rho. Entre 0 y 1. Y tita va a variar entre 0 y 2pi. El jacobiano de la transformación vale R. Entonces hacemos, en vez de x cuadrado, x ponemos x, r coseno de tita, en vez de y ponemos r seno de tita. Recuerdo que esas son las ecuaciones de transformación de polares. X será radio por el coseno más radio por el seno y, lo mismo acá, y se nos hace mucho más simple. En definitiva, el cálculo resulta de en radio de 0 hasta 1. 0 hasta 1. Y en el ángulo tita, de 0 a 2pi, acá tiene que decir tita, esto corrijan, esto es tita, de 0 hasta 2pi, me da el cálculo 4/3 de pi.
¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Lo han entendido? ¿Cambio? Pregunto, ¿alguna aclaración? Daniela me dice, sí se entendió. Nancy, sí, perfecto. Leila me dice, sí. El resto de los compañeros, ¿cómo estamos? Muy bien. Bien, profe, bien, profe. Está todo ok. Macanudo. Bueno, chicos, por hoy vamos terminando. Natalia acaba de ingresar un poco tarde, pero bueno, no importa. Bienvenida, Natalia. Me pregunta acá, aunque estemos calculando, María Belén, la semiesfera en coordenadas polares va a ir de 0 a 2pi. Sí, María, porque el ángulo, recuerda que en coordenadas polares se miden desde el eje X a, digamos, sigue hasta el eje Y, menos X, 3 medios, sigue girando una revolución completa, es de 0 hasta 2pi. Dicho de otra manera, si yo miro la semiesfera desde el eje Z, la proyección de la superficie va a ser una circunferencia, ¿verdad? Más que circunferencia, en realidad es un círculo, porque está completo. Para generar ese círculo, yo tengo que ir desde X, empezar el ángulo, será 0, sigo girando antihorario, cuando llego al eje Y será pi sobre 2, cuando llego al eje menos X será pi, al menos Y será menos 3 medios de pi, y termino girando hasta 2pi otra vez del eje X. Eso es lo que yo veo desde el eje Z cuando miro la semisfera desde arriba, ¿verdad? Por eso es que el ángulo ese, en coordenadas polares, acordate que siempre se mide en coordenadas polares el ángulo sobre el plano XY. ¿Está? María. Bien, Belén, María Belén dice ahora sí. Ok, ¿alguna otra duda? Bueno, chicos, nos vamos despidiendo. Quiero comentarles que el próximo viernes voy a estar de vuelta con ustedes en mi horario habitual. No sé si con la parte práctica, porque probablemente pueda regresar a Delma, la ingeniera Delma. No estoy seguro de eso, por ahí estamos de vuelta en contacto el próximo viernes. De todas maneras, seguro el viernes a las 19 nos encontramos de nuevo para hacer ya repaso para el examen parcial. Por favor, les voy a pedir, para repasar la parte teórica, desde del tema 5 hasta el tema 9, vamos anotando todas las dudas que tengamos, respecto de la parte teórica. No vengamos a ver qué es lo que yo explico, no, quiero que ustedes
me digan, profesor, en el tema número 5, referente a este punto, necesito alguna aclaración. Son ustedes los que me tienen que preguntar el día viernes. Respondo a unas preguntas que me hacen acá por el chat. Me dicen, el viernes también tenemos práctica, hacemos repaso. Miren, vamos a hacer una cosa. Recuerdan que les debo una clase a ustedes. Vamos a recuperar esa clase el próximo viernes. Por eso es que el viernes, a partir de las 19 hasta las 20:30, tendremos repaso de teoría. Y de ahí nomás enganchamos, si ustedes lo desean, si ustedes lo piden o lo requieren, el repaso en la parte práctica. ¿Está claro? Muy bien. De todas maneras, tenemos también todo este tiempo previo al parcial para hacer las consultas en el aula virtual. Estos últimos días he estado respondiendo a compañeros que, amén de decirles, miren, el error está acá, o véanlo de esta otra manera, he intentado mostrarles conceptualmente el tema de cómo resolver un ejercicio en particular ante las dudas que ustedes planteaban en el aula virtual. Por eso es importante que miren los problemas que o los aportes o las consultas que han hecho sus compañeros, porque se han evacuado muchas dudas y muy interesantes. En el parcial me están preguntando qué temas van del 5 al 9 inclusive. De todas maneras, ya en el aula virtual también el ingeniero Lores ha colocado un aviso respecto del tema horario, contenido, etcétera, etcétera, de los temas que van en el parcial. Igual, cualquier duda estamos planteándolo a través del aula, no hay ningún inconveniente, o el próximo viernes. Bueno, chicos, más preguntas, más dudas, si no nos estamos despidiendo. Ok. Hasta luego, Pilar. Hasta luego, hasta luego. Nos estamos despidiendo entonces. María Belén, gracias. Hasta luego. Nancy, chao. El próximo viernes nos encontramos. Adiós. Chao, chao.